Sufrir un accidente de carro puede ser una de las experiencias más estresantes que alguien enfrente. El proceso que sigue, desde la atención médica hasta lidiar con las compañías de seguros, puede ser un reto en sí mismo. Aquí es donde un abogado especializado en accidentes de carro en Maryland se vuelve imprescindible. Un abogado experimentado no solo entiende la ley, sino que también sabe cómo aplicarla para proteger sus derechos y asegurarse de que no se vea forzado a aceptar menos de lo que le corresponde. La realidad es que las compañías de seguros no siempre buscan lo mejor para la víctima, buscan minimizar sus costos. Un abogado que esté de su lado sabe cómo navegar estos procesos y pelear para que se haga justicia. Más que experiencia, necesita pasión. Claro, la experiencia es importante, pero no es lo único que importa. Un abogado de accidentes de carro en Maryland debe demostrar que le importa su caso tanto como usted. Más allá de los números y la trayectoria, busque a alguien que viva cada caso con pasión, que esté dispuesto a pelear por usted, no solo en las negociaciones, sino en la corte si es necesario. La doctora Mendocilla personalmente no se limita a firmar documentos y pasar los casos al siguiente nivel. Cada audiencia, cada argumento es una oportunidad para demostrarle al juez y al jurado por qué su caso importa, por qué su historia debe ser escuchada y por qué merece justicia. En Maryland, los accidentes de tráfico pueden presentarse de muchas formas y cada una trae sus propios desafíos legales. Algunos de los casos más frecuentes incluyen colisiones traseras, típicas en áreas congestionadas donde demostrar la responsabilidad del conductor que no frenó a tiempo es clave. Accidentes en intersecciones requieren un análisis detallado de las señales y la posible negligencia. Condiciones climáticas adversas. Estos casos implican argumentar la falta de previsión o negligencia bajo circunstancias extremas. Conducir bajo influencia. La evidencia y testimonios juegan un papel fundamental en estos casos. Un abogado bien preparado sabrá recopilar pruebas, hablar con testigos y construir una defensa que respalde su versión de los hechos. Hay veces que no queda más remedio que ir a la corte, y es ahí donde se nota la diferencia entre un abogado promedio y uno que realmente está comprometido con su caso. Presentar pruebas es solo una parte. Lo importante es tejer una historia que conecte y convenza al jurado de que está en el lado correcto de la justicia. Cada vez que la doctora Natalie Mendocilla entra en una sala de audiencias, su misión es hacer que se escuche la voz de su cliente. Pelea con cada palabra y cada argumento porque para ella no es solo un caso, es la vida de alguien que puede cambiar para siempre. Detrás de cada cliente hay una historia personal. Una buena defensa no se basa solo en datos, necesita transmitir cómo ha afectado el accidente su vida y por qué merece justicia. Escuchar a sus clientes y entender su perspectiva le permite a la doctora Mendocilla presentar su caso de una forma que no solo busca una compensación, sino que también deja claro lo que han pasado y por qué deben ser escuchados. Un abogado que ve más allá de los números y se involucra en su caso puede marcar una gran diferencia. Algunos de los beneficios de trabajar con alguien apasionado incluyen enfoques personalizados, adaptando estrategias a las necesidades y particularidades de su caso. Preparación y proactividad, anticipándose a los movimientos de la parte contraria y asegurando que su defensa esté lista para cualquier eventualidad. Apoyo emocional. Un abogado que escucha y comprende puede hacer que todo el proceso sea más llevadero. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar una reclamación? En Maryland tiene un plazo de 3 años desde la fecha del accidente para presentar una reclamación. Sin embargo, es recomendable actuar rápido para preservar pruebas y testimonios. ¿Es obligatorio ir a juicio?
No siempre, en muchos casos se resuelven antes de llegar a la corte, pero su abogado debe estar preparado para litigar si es necesario. ¿Qué hacer tras un accidente? Busque atención médica, reporte el accidente y reúna toda la evidencia posible. Después, contacte a un abogado que pueda guiarle en los próximos pasos. Escoger a un abogado de accidentes de carro no es solo cuestión de números o reputación, es encontrar a alguien que esté dispuesto a luchar por usted con toda su fuerza. Si está buscando más que un abogado, un aliado que escuche su historia y le defienda como si fuera suya, la doctora Mendocilla está aquí para ayudarle. Su caso es más que un simple archivo, es su vida y su bienestar, y merece una defensa que esté a la altura. Contáctela hoy para una consulta gratuita y descubra cómo puede ayudarle a luchar por sus derechos y obtener la justicia que merece.